¿qué es para usted un gobierno justo o qué espera de un gobierno justo? Sin duda, el que traiga solución a todos sus problemas como la obtención de empleo, la pobreza, la supresión de las fronteras que dividen a la humanidad, las enfermedades y la muerte. Estos exceden la capacidad del hombre. Ningún gobierno ha podido hasta ahora solucionar los problemas de la humanidad. Sin embargo, todos sabemos que la solución está en manos de nuestro Creador, Jehová, y su reino. Por eso es necesario comprender qué abarca la gobernación de Jehová y qué carácter tiene. Para ello los invito a que vayamos a la Biblia en su libro de Revelación, capítulo 4, versículo 11. Y juntos vamos a leer en breve una porción de lo que abarca la gobernación de Jehová. Capítulo 4, versículo 11, si lo tiene, dice: Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Como creador del universo, sus leyes regulan los movimientos de los cuerpos celestes, como el sistema solar, los ciclos naturales que hacen posible la vida aquí en la tierra, y los tiene bajo su control para nuestro beneficio. Como creador del hombre, Él sabe a la perfección lo que necesitamos para ser felices, tener una vida larga, y esto nos ayuda a comprender la capacidad que abarca su gobierno, su poder, como también la buena salud, que es muy importante. Los mandatos divinos que regulan la adoración a Jehová, o las leyes que rigen sus mandatos, nos exigen que hagamos una elección, que demostremos si queremos obedecer. Por ejemplo, si quiere vivir en este país, tiene que obedecer sus leyes y sus normas, llenar ciertos requisitos. Lo mismo sucede con el reino de Dios. De aquí surgen estas preguntas. ¿Quieren vivir bajo el reino de Dios? ¿Buscará cada uno de nosotros el reino y le dará la importancia que merece en su vida? Claro que sí, por eso estamos aquí, ¿no es verdad? Ahora, ¿cómo buscamos el reino? Jehová ha nombrado a un rey para dicho gobierno, a su Hijo Jesucristo, y Él enseñó e ilustró cómo se busca el reino en su Sermón del Monte. Y abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, ya que vamos a estar leyendo algunos versículos de los capítulos del 5 al 7. Comenzamos en Mateo 6:10, aunque no lo vamos a leer, pero aquí Jesús enseñó a sus discípulos a orar, a pedir que venga el reino. Pero también advirtió que no todos los que profesan tener fe entrarán en el reino. ¿Por qué diría esto? Bueno, porque en el mundo millones de personas a diario oran: venga tu reino. ¿No es verdad? Pero vamos a leer lo que Jesús quiso decir aquí en el capítulo 7, versículo 21 de Mateo. Capítulo 7, versículo 21, si lo tiene, dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesucristo indicó que no es suficiente con pedir que venga el reino, sino que tenemos que examinarnos para saber si realmente estamos haciendo la voluntad de Jehová o del Padre que está en los cielos.
Si queremos vivir en el reino celestial con Cristo Jesús o como súbditos aquí en la tierra, tenemos que cultivar las cualidades que Dios aprueba. Por ejemplo, vamos nuevamente aquí en el capítulo 5 a leer los versículos del 3 al 9. Vamos a leer cómo Jesucristo expresó. Si lo tiene, dice así el versículo 3. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que ellos pertenece el reino de los cielos. Felices son los que se lamentan, puesto que ellos serán consolados. Felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia, puesto que ellos serán saciados. Felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia. Felices son los de corazón puro, puesto que ellos verán a Dios. Felices son los pacíficos, puesto que a ellos se les llamará hijos de Dios. Sin embargo, hermanos, lo que Jesucristo quiere decir por ser felices, a diferencia de las personas hoy día, la mayoría de ellas creen que el ser feliz es el ser próspero y disfrutar de placeres. Jesús sabe que no es así. Aquí Jesús quiere decir, por ser felices, no es simplemente el ser jovial o el estar alegre como cuando uno se está divirtiendo. La felicidad verdadera es más profunda. Lleva una idea de contentamiento, un sentido de satisfacción y logro en la vida. Así Jesús muestra que las personas que en verdad son felices reconocen su necesidad espiritual, se lamentan por su condición pecaminosa, llegan a conocer a Dios y a servirle. Entonces, cuando las odian y las persiguen por hacer la voluntad de Dios, son felices porque saben que están agradando a Jehová y recibirán el galardón de la vida eterna que proviene de Él mediante su reino. Para entrar en el reino hay que tener en alta estima la ley de Dios y practicarla y abogar por ella. De hecho, vamos a leer aquí en el capítulo 5, versículo 19 de Mateo. ¿Cómo dice Jesús sobre esto? Ya que Jesús tiene en alta estima la ley de Dios y nos anima a nosotros a estimarla como Él. Capítulo 5, versículo 19 dice: Por eso, cualquiera que quiebre uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a la humanidad, será llamado más pequeño con relación al reino de los cielos. Pausamos. Aquí sí, Jesús indica que estas personas no entrarían en el reino de los cielos. Pero la parte B dice: En cuanto a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande con relación al reino de los cielos. Además de hacer lo correcto, hemos de aprender a amarlo. En Mateo, ahí en el capítulo 5, versículos 27 y 28, que no vamos a leer, pero dice, ahí Jesús dice: Oyeron ustedes que se dijo, no debes cometer adulterio. Pero yo les digo que todo aquel que sigue mirando a una mujer con un propósito de tener una pasión por ella, ya ha cometido pecado con ella en su corazón. Aquí Jesús condena la contemplación constante, ya que el continuar mirando así de esa manera despierta las pasiones o los deseos, en este caso del adulterio, pero puede ser cualquier otra cosa. El consejo de Jesús es no seguir mirando para salvaguardar nuestra mente y nuestro corazón. Así que si se presenta la oportunidad, podemos llegar a cometer adulterio o, en el caso de otro asunto, un pecado grave. Porque Jehová Dios solo desea súbditos en su reino que de verdad amen
y prefieran sus caminos. Es importante aprender a imitar a Dios en amor. Acompáñame al capítulo 5 de aquí del Evangelio de Mateo, versículo 45. Versículo 45, si lo tiene, dice: para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre inicuos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Observe que no dice Jehová que a estos no les llegue el sol porque son inicuos. Tampoco dice: estos otros no me caen bien porque no son justos, no obedecen mi ley. Más bien, Jesús aconseja que el imitar a Dios en amor hace que las personas ensanchen su amor de modo que abarque hasta el prójimo que es ingrato o orgulloso, incluso hasta los enemigos. Así, hermanos, de esta manera queremos tener en mente, para que Dios acepte nuestro servicio, es preciso esforzarnos por estar en paz con nuestros hermanos y amarlos de verdad. Esto es muy importante. Ya que vamos a leer el capítulo, de aquí mismo del capítulo 5, el versículo 23 y el 24. Si ya lo tiene, el versículo 23 dice: por eso, si estás llevando tu dádiva al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu dádiva allí frente al altar y vete. Primero haz las paces con tu hermano y luego, cuando hayas vuelto, ofrece tu dádiva. Aquí, hermanos, voy a leer yo una información directamente del esclavo, de una atalaya, la atalaya del 15 de mayo del 2008, que esta explica cómo lo que quiso decir Jesucristo con estas palabras que acabamos de leer. Dice así: era muy importante que los israelitas realizaran este tipo de ofrendas o dádivas, pues así lo estipulaba la ley mosaica. Así como hoy día nuestro servicio a Jehová en el ministerio y en las diferentes facetas de los intereses del reino. En aquel entonces, si un israelita estaba llevando su dádiva al altar y en ese momento recordaba que un hermano suyo tenía algo contra él, lo más importante en ese momento no era ofrecer la dádiva, sino arreglar el problema, pues era más importante que cumplir las obligaciones establecidas en la ley. Hoy día, de la misma manera, para que Dios apruebe nuestra adoración, debemos llevarnos bien con nuestros hermanos, pues en Israel los sacrificios perdían todo su valor a los ojos de Dios, si quienes los ofrecían no estaban tratando bien a sus hermanos. Algo en que meditar. Algo que Jesús también aconsejó aquí en Mateo, en capítulo 6, versículo 1. Y vamos a leer nada más el 1. Si lo tiene, dice: cuídense mucho para que no practiquen su justicia delante de los hombres, a fin de ser observados por ellos. De otra manera, no tendrán galardón ante su Padre que está en los cielos. Debemos, hermanos, de no evaluar nuestras obras por la apariencia externa. Es decir, los motivos son un factor clave. Haríamos bien en preguntarnos: ¿sirvo a Jehová porque quiero honrarlo y porque lo amo por amor? ¿O porque quiero la atención hacia mí mismo? Otro consejo que Jesús da está en el capítulo 6, versículos 19 y 20, que vamos a leer.
capítulo 6, versículo 19 y 20, si lo tiene, dice: dejen de acumular para sí tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el mojo consumen, y donde ladrones entran por fuerza y hurtan. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni ladrones donde no entran ladrones por fuerza y hurtan. Y como leímos anteriormente, ni polilla ni mojo consumen. De modo, hermanos, que es importante tener inclinación espiritual o por las cosas espirituales. Claro, es apropiado atender las necesidades materiales en nuestro hogar, pero no lo es el esclavizarse en ellas, ni dejar que nos controlen la vida. ¿Cómo nos controlan la vida? Por ejemplo, por un lado tenemos el tesoro en el cielo, cosas espirituales. Por otro lado tenemos el tesoro o las cosas materiales, riquezas materiales. Cuando les damos prioridad a las cosas materiales, el trabajo es un factor que empieza a robarnos el tiempo. No nos preparamos para las reuniones. Faltamos a las reuniones. Quizás nos salimos de las reuniones para atender algún trabajo seglar. Nuestra participación en el servicio del campo empieza a bajar. En un contraste, si damos prioridad al tesoro en el cielo, nos esforzamos por prepararnos para las reuniones, estar en ellas, estar a tiempo, dar buenos comentarios, participamos más en el servicio del campo, entonces estaremos buscando el tesoro en el cielo. Porque Jesucristo dijo en el versículo 21, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. De modo que, ¿dónde quiere tener su corazón? ¿En el cielo o en la tierra donde todo se consume? A fin de no esclavizarnos por las cosas materiales y dejar que nos controlen la vida, esforcémonos por ganar el reino. ¿Cómo lo hacemos? Cultive confianza en Jehová y en su promesa de proveer lo que es necesario si nosotros ponemos primero en lugar el reino. Acompáñenme a leer en el capítulo 6, los versículos 25 al 32. Los versículos 25 al 32. Si lo tiene, dice: por eso les digo, dejen de inquietarse respecto a su alma, en cuanto a qué comerán o qué beberán, o respecto a su cuerpo, en cuanto a qué se pondrán. ¿No significa más el alma que el alimento, y el cuerpo que la ropa? Observen atentamente las aves del cielo, porque ellas ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. No obstante, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por medio de inquietarse, puede añadir un codo a la duración de su vida? También, en cuanto al asunto de ropa, ¿por qué se inquietan? Aprendan una lección de los lirios del campo, cómo crecen, no se afanan ni hilan. Pero les digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Pues bien, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón, hombres de poca fe? Por eso, nunca se inquieten ni digan, ¿qué hemos de comer? ¿O qué hemos de beber? ¿O qué hemos de ponernos? Porque todas estas cosas son las cosas en pos de las cuales las naciones van con empeño, pues su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. De modo que debemos tener verdadero amor por lo que es justo. Este amor nos impulsará a esforzarnos con constancia y no rendirnos fácilmente cuando surjan problemas. Es de suma importancia edificar nuestra casa espiritual sobre las
obediencia a las enseñanzas de Jesús. Para ello vamos a leer el capítulo 7, versículos 24 al 27. Capítulo 7, versículos 24 al 27. Me perdí aquí. Deme un momentito. Versículo 24, si lo tiene, dice: Por lo tanto, a todo el que oye estos dichos míos y los hace, se le asemejará a un varón discreto que edificó su casa sobre la masa rocosa. Y descendió la lluvia, y vinieron las inundaciones, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero no se hundió, porque había sido fundada sobre la masa rocosa. Además, a todo aquel que oye estos dichos míos y no los hace, se le asemejará a un varón necio, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron las inundaciones, y soplaron los vientos, y dieron contra aquella casa, y se hundió, y grande fue su desplome. Es importante meditar en todo lo que hemos escuchado y obedecer a las enseñanzas de Jesucristo, ponerlas por obra y practicarlas. Esto conlleva a imitarlo en compartir las buenas nuevas con el prójimo. Es una obra de suma importancia, ya que es necesario que la gente oiga el mensaje. Los que participan en esta obra reciben muchas bendiciones y ante nosotros tenemos un magnífico porvenir. Las bendiciones del nuevo mundo son la respuesta a los deseos, o a todos los deseos, mejor dicho, de nuestro corazón. Vamos a leer, ahora acompáñenme en el Salmo, a leer el capítulo 145, versículos 13 y 16. Nuevamente, Salmo 145, versículos 13 al 16. Dice así, si ya lo tiene: Tu gobernación real es gobernación real para todos los tiempos indefinidos, y tu dominio dura por todas las generaciones sucesivas. Jehová está sosteniendo a todos los que van cayendo, y está levantando a todos los que están encorvados. A ti miran con esperanza los ojos de todos, y estás dándole su alimento a su tiempo. Estás abriendo tu mano y satisfaciendo el deseo de toda cosa viviente. Así es, hermanos. Dios apoyará y fortalecerá si le servimos por amor. Jehová nos dará todas estas bendiciones porque Él desea que las tengamos. Acompáñenme por último aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. Capítulo 6, versículo 33. Si lo tiene, dice: Sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Sí, Jehová bendecirá los esfuerzos que hagamos por obtenerlas. La cuestión es, ¿queremos realmente no solo el reino de Dios, sino también su justicia? Por último, hermanos, y voy a leerlo directamente del bosquejo para que nos tenga efecto en nuestra mente. Tenemos que seguir buscando el reino de Dios, aplicándonos a conocer mejor a Jehová, el soberano universal, cultivando amor por sus caminos, poniéndolos en práctica en la vida, abogando por el reino de Dios ante los demás y sobre todo, confíe en Jehová. Confíe plenamente en Jehová.
Muchísimas gracias, hermano Montes. Apreciamos ese desarrollo del discurso, ayudándonos a ver cómo podemos poner o buscar primero el reino en nuestras vidas, ¿verdad? Siguiendo ahí el consejo de Jesús en el Sermón del Monte.